Muy buenos días. Está con nosotros el doctor Ricardo Ortega Pineda. Él es psiquiatra por la UNAM, psicoanalista por el Círculo de Psicoterapia Psicoanalítica. Cuenta con estudios en filosofía de la ciencia. Es profesor en posgrado de la UNAM en el Departamento de Medicina Familiar. Es médico adscrito del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y es presidente del Comité de Ética en Investigación del Centro Médico Nacional del 2020 al 2022. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento con el tema de la violencia en la televisión, el teatro y en el cine. Muchísimas gracias y le otorgamos la palabra. Oh, hola, muy buen día. Primero quiero plantear un agradecimiento a las organizadoras por invitarme a decir algunas palabras sobre estos temas. Me centré mucho en el cine porque tiene algunas referencias que puedan ser sencillas de seguir, pero que podemos hacer comparaciones hasta con algún tipo de videojuegos, de los videojuegos, ¿no? La intención es ver qué es lo que, por qué está representado en el cine la violencia y las características que hay. Eh, Empezaré con este aspecto. A ver. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. ¿Bien? Sí, perfecto. Tenemos, tenemos este tipo de idea de qué es, cuál es la razón por la que se plantea la violencia, ¿no? Como un aspecto natural. Y en el siglo XIX, cuando Darwin plantea la idea de la evolución, entonces uno de los elementos esenciales dentro de esta teoría es de que se hay una adaptación al medio ambiente. Y entonces hay una serie de actividades biológicas por las que nos adaptamos y una de ellas en algunas especies es sobre la agresión. Entonces es como una parte con la que vamos a tener en cuenta para poder las especies irse adaptando. Entonces, para irse adaptando por ese medio, uno puede encontrar cualquier tipo de especie que tiene una capacidad agresiva entre los animales, es devorarse los unos a los otros. No, eh, es algo simpático, ¿no? Que uno puede encontrar en especies que daría mucho peso y vemos que los peces se devoran los unos a otros. Algunos como este bagre que va a devorar a un pez de un mayor tamaño del propio. Me dice, ¿es a favor de alejar esta ventana de la aplicación compartida? ¿Están viendo bien mis imágenes? Sí, sí, estamos viendo Ah, perfectamente, doctor. perfecto, ok. Entonces, esto implica que hay especies en su actuar es innata la agresión y esto va a ser la representación de lo que es la violencia. Para poder sobrevivir existe esto. Lo interesante es lo que viene. ¿Eh? ¿Qué pasó con los homínidos? Los homínidos en la etapa evolutiva van desarrollando diferentes formas de cómo se van adaptando al medio. Sabemos que es a través de construir estas herramientas y algunas eran de caza, ¿no? Pero entonces uno encuentra en algunas de las cuevas, han encontrado que los hombres de Neandertal tendían dos cuestiones. Unas que parecían que ellos eran caníbales, que entre ellos se comían, pero lo que sí se tiene una idea es que el Homo sapiens contribuyó a la evolución del llamado hombre de Neandertal. Es decir, entre lo cazó y se lo comió también. Entonces uno habla del nivel de agresión que era en esta primera parte de los homínidos. Los homínidos pasan a otro desarrollo de cultura con el Homo sapiens
Y entonces ya el hombre de Neandertal ya desarrollaba este aspecto de, de hacer ritos funerarios. Esto ya se va haciendo como un espacio para recordar al fallecido. Pero entonces ya era de pequeños grupos, ¿no? Entonces uno puede pensar que los se defendían entre ellos y ellos van haciendo estos ritos funerarios. Conforme se va desarrollando la cultura, se incrementan el tipo de herramientas, se diversifica la alimentación y entonces se pasa de cazador a recolector y criador de ganado. Entonces, en estos elementos se van quedando a estar viviendo en determinadas zonas. Esto les da unas ciertas ventajas. Conocen el lugar por donde viven, cazan lo que tienen a la mano y empiezan a tener menos riesgo al crear el ganado y ser recolector. Entonces la especie empieza a sobrevivir con mayor facilidad. Entonces, se considera que los del Neandertal y los primeros del Homo sapiens ya hay algunos rasgos y palabras culturales. Y entonces, cuando se menciona la palabra, centramos a un lenguaje simbólico, porque esa palabra representa algo que es del exterior. Entonces, como ya se dice en filosofía, algo le dice a alguien de algo. Puede ser desde un grito, pero hay una comunicación. Y entonces las palabras y los ritos son elementos básicos para se empiezan a generar primeras religiones y el inicio. Su micrófono, doctor. Claro. Listo. Entonces, si me fueron siguiendo o fue una transparencia anterior. Pues yo les estaba mencionando que el humano entra en este proceso de lo que vienen a ser los símbolos, que es a través del lenguaje, y los ritos. Entonces se hacen representaciones de ciertos elementos y de ahí se pasa a las prohibiciones. ¿Cuáles son las dos primeras prohibiciones? La ley contra el canibalismo y la ley del incesto. La ley del incesto tiene sus peculiaridades. Se ha visto en el desarrollo de poblaciones en Australia y después en las Islas Marquesas, que esto era para determinadas líneas de relación de las familias. Lo que más se buscaba era evitar el contacto de personas con la madre y después del padre con las hijas. Entonces se empiezan a establecer las primeras leyes de incesto. Esto es a partir de que tenemos un simbolismo. Y entonces las leyes se van haciendo más complejas. Y entonces, ¿esto a partir de qué tipo de regla? La prohibición de la muerte del otro y no desear sus bienes. Eso es como la característica. Y esas prohibiciones se fundamentan en la religión, que son como el primer paso. El primer paso sobre qué es lo que es correcto o no es correcto. Y es hasta el siglo XVI en donde no nada más va a ser la religión quien va a plantear esta prohibición. En la época de lo que consideramos los imperios, vamos a encontrar que en el imperio ya hay una cierta orden para que el pueblo no utilice el arma y sea los soldados del imperio. Esto se vuelve a repetir ya en un texto del siglo XVI, en el texto de Leviatán de Thomas Hobbes, en donde se plantea que para la existencia de los imperios y después de lo que vamos a llamar Estado, se tienen que deponer las... Esto porque en el sistema feudal
cada quien en su respectivo maneja la violencia a como lo maneja el Señor. Tiene su propio ejército y tiene una comunidad a la que le aplica la ley. Pero es a partir de las leyes que ellos señalan. Entonces, esta ley va quedando primero para hacer los imperios, lo que va a ser el fundamento de los grupos en el periodo de donde están los reyes y generan sus propios ejércitos, pero finalmente todos se reúnen alrededor de algo que va a ser un Estado. Entonces se va a considerar que es el rey y la aristocracia. Y entonces queda la violencia remitida al Estado. Esto nos va a señalar que la violencia está controlada para la violencia está controlada por la religión y por el Estado. Son los dos elementos esenciales que nos van a llevar a un control de la violencia. Entonces ya, ¿cómo se deriva la violencia? Pues entonces podemos encontrar que en aquellas personas que tienen la posibilidad de ir a la casa, a la cacería, pero en el pueblo es a través de la representación, que es el teatro, la escritura o los relatos de forma verbal. Entonces, sí recordarán que las primeras epopeyas del humano son de tipo verbal. Estamos en que es en donde está representada o hablada la violencia. Si Homero de lo que habla es de el dolor y las venganzas de Aquiles y el asesinato que hace de Héctor, y después de cómo Aquiles queda enfrentado ante la muerte de Héctor y da cuenta de cuál es su enojo o su envidia, y que es que Héctor lleva una vida familiar, es el hijo pródigo del rey, es el mayor, y él, su padre, lo deja en manos de su madre. Entonces hace un acto de venganza, da cuenta cuando el padre de Héctor Priamo, va por el cadáver y le ruega porque se lo dé. Ahí da cuenta de su mismo acto de violencia. Estamos en una etapa en donde toda esta información nos llega por un relato, es decir, que finalmente después se escribe. Entonces nos acercamos al cine. ¿Qué pasa con el cine? El cine tiene una representación. Hace una imagen de la vida, que son los hermanos Lumière. Cuando empiezan a utilizar el aparato, las primeras filmaciones son de hechos cotidianos, como es la llegada de un tren. ¿Por qué están interesados en tener esto? Por esta razón, hay un aspecto que es el realismo. El realismo es un desarrollo de las artes que proviene desde 30 años atrás. Si ustedes tienen alguna afición sobre el arte en el siglo XIX, podemos encontrar que los pintores tratan de retratar la luz y entonces empiezan a dar imágenes relacionadas con la luz y los objetos. Tratan de hacerlo lo más cercano y le llaman a ese estilo el impresionismo. Y podemos encontrar en Rodin la representación de que el retorno al arte griego, el detalle en la escultura de pequeñas circunstancias que tienen que ver con el cuerpo humano. Entonces se detallan las arrugas, los pliegues, las venas. ¿Cuál es la razón? Estamos ante el realismo. Entonces, uno pareciera que a los hermanos Lumière se les ocurrió, pero bueno, sí se les ocurre, pero a partir de que están buscando cómo hacer las imágenes realistas. Viene primero la fotografía, en donde se hacen las primeras imágenes de fotos, y de ahí parte los hermanos Lumière quieren retratar el entorno. Eso es lo que hace que se desarrolle el cine.
Entonces el cine nace con una imagen realista. Y entonces uno puede encontrar en la misma Filmoteca de la UNAM, ustedes abren a partir de internet y ponen Filmoteca de la UNAM y ponen las primeras imágenes que tenemos en México, y podemos encontrar que las imágenes que se tienen ahí son como de tipo filmaciones, de tipo reportaje. ¿Por qué? Porque retratan momentos álgidos de la revolución, pero son de tipo reportaje. Ahí no hay una actuación. Están relatando los eventos reales de cómo se dan. El cine empieza a tener ya la idea de ser una imagen semejante a cómo es el teatro. ¿Qué quiere decir? Que las acciones sean representadas y sean fijadas. Entonces, tenemos el periodo del cine mudo, que podemos encontrar como esta necesidad de comunicar por la palabra, y entonces uno puede ver diferentes escenas y ya sea este corte en donde aparece un letrero y nos da una explicación. Sin embargo, ya empiezan a haber películas de que podríamos llamar ahora de acción. Hay una película que es citada totalmente, ¿no? Que es para cuando empiezas a leer algo sobre cine, y el principio del cine es la filmación del acorazado Potemkin. ¿Por qué razón? Porque hace este tipo de escena que es, en esta imagen podemos ver, en 1905, la policía zarista hace un ataque a una manifestación que está planteada por el pueblo y algunos de los bolcheviques. Dense cuenta que es 12 años antes de lo que es la revolución zarista, no, perdón, de la revolución bolchevique, en donde los zares pierden la vida. Eso es 12 años antes. Entonces, aquí la policía envía a, a ejecutar a la gente que se ha reunido. A ver. Si en el cambio de mi computadora a la computadora del hospital, ya tuve este problema de que ya no realizó las imágenes. Bueno, en estas escenas vemos que el ejército avanza bajando las escaleras y dispara a todo el pueblo, habiendo muertos por doquier. Cuando vemos ya las películas actuales, vemos como en esas escenas del soldado Ryan o estas de 300, hay una donde el nivel de violencia es superado. Se ve una conducta del acto de muerte del otro sin que haya una duda sobre esta acción. Todo el tiempo está retratado como en esta imagen realista. Si uno lo ve como si fuera un militar, uno puede considerar que es la circunstancia de matar o morir. Están educados, han sido formados en los últimos 6 meses o años de su vida como soldados del ejército en esta acción en el mundo actual. En el mundo de 300 de los espartanos es toda una vida para el acto de morir y de matar. Entonces ahí la violencia y la acción de la muerte del otro pareciera que da de lado, pareciera que no es considerar de quién es el otro sujeto. Eso no está visto, quién es el otro sujeto, a partir del hecho de que si no lo hago, el muerto soy yo, y entonces se hace esta serie de acciones en lo que se plantea como realismo. Entonces podemos ver en la película del soldado Ryan estas imágenes de la cantidad de extras y de acciones para darle realismo sobre las acciones de las muertes, que ustedes probablemente ya lo hayan visto en esta escena, que ya no abrió,
lo que se ve es cuando se abre la rampa y los primeros soldados son ejecutados. Una de las primeras ideas que uno se le da cuando ve la escena es con un realismo tal que uno piensa, pues sí, ¿verdad? Al abrir todas las barcazas, la parte frontal, los que estaban al frente morían. Y entonces uno pensaba, pues sí, ¿verdad? De cuando nadie esperaba de cómo los iban a recibir, entonces estaban con la idea de que sí, mejor yo ser de los últimos. ¿Por qué razón? Están ejecutando. La muerte y la violencia, cuando uno la ve en ese momento, se queda uno abrumado de la cantidad de muertos que pueden mover en esas escenas. Y son escenas del cine. De tal forma que el estrés inicial empezamos a tener respuesta a él, a decir, estamos en un cine, es una forma de hacer el cine y de ver cómo me divierte, de saber la realidad de cómo fue. Entonces, hay una parte que perdemos en el cine, en el cine bélico, que hay un contenido ideológico. Cuando hay escenas de violencia, hay siempre un contenido ideológico. Si pensamos en 300, claro que pensamos, es un acto heroico por salvar al pueblo. Entonces, desde el mismo momento que escuchamos cómo son las escenas, estamos a favor de los espartanos, de cómo cortan en dos, parten los brazos, etcétera, porque están defendiendo a su pueblo. Hay un matiz ideológico en el contenido. Cuando escuchamos de que es la policía zarista que ejecuta al pueblo, estamos del lado del pueblo y pensamos, por eso le hicieron la revolución. Hay un contenido ideológico en la imagen. Nos hace recordar el momento. Cuando vemos este momento, esta circunstancia, Normandía y del ejército aliado, del ejército estadounidense y el ejército aliado, se empieza a considerar que estaban luchando contra los nazis. Entonces, el riesgo es muy alto, pero claro, la representación bélica siempre hay una condición ideológica. Y vamos a encontrar que esto es muy constante. Yo revisé o leí un poquito más sobre las películas de Quentin Tarantino. Primero porque Quentin Tarantino es un autor que tenemos a la mano, que la mayoría lo hemos visto, y que es un autor de que en sus filmes el asunto es la violencia. Hay muchas variedades de violencia. Vamos a encontrar que su violencia está siendo llevada por diferentes parámetros, desde la heroica a la increíble y a la brutal. Hay una característica que va a ser Tarantino, ¿no? Entonces, lo que él va a señalar o nos va a plantear, que es muy sencillo, ya venía de tiempo atrás, es que la violencia es el protagonista. Ya no son los personajes, hay un personaje de fondo que es la violencia, todo el tiempo. Esta es la imagen diegética, o sea, es el relato en el cine, de cómo tú haces el relato. Si nos vamos a la literatura, es cómo construyes tú tu personaje y si lo haces en primera o en tercera persona. Cuando tú estás leyendo un texto y lo lees desde la tercera persona, lo vas comprendiendo como desde una afuera. Pero hay ocasiones en que el texto te lo va planteando desde la primera persona, entonces tú eres como el mismo personaje. Entonces vas entendiendo cómo es la estructura. En el cine es algo semejante, pero es de cómo sobrevienen las imágenes y te van ligando como al personaje principal. Pero el personaje principal siempre nos acomodamos en aquello que es el individuo. Pero aquí en el cine hay un personaje de fondo, que es la violencia. Entonces podemos encontrar en las películas de Tarantino este fondo, ¿no? Y entonces, el clásico es la película de Kill Bill, en donde la violencia es superlativa, pero además es increíble y además proviene de un acto, que es la venganza, ¿no? Te va pasando en las primeras escenas de Kill Bill, de donde el personaje principal, por Uma Thurman, es mandada a ser ejecutada.
después del nacimiento de su hija. Entonces, en este acto, cuando ella se recupera y hace su desarrollo físico y habilidades dentro de la escuela oriental, es para la venganza. Entonces, ideológicamente estamos con ella. Estamos con ella porque ella merece la venganza. Y encontramos estas paradojas. Vean de cuando va ya en esa circunstancia del cine, la paradoja es, este es un restaurante en donde aparte de comer las viandas orientales, se está en paz. Entonces, pues se tiene un jardín zen abajo. Y es la paradoja que hace Tarantino, ¿no? Cómo nos coloca por encima de la imagen en donde se va a ejecutar los actos de violencia. Y en esta escena pasan una serie de actos que nosotros podemos quedar con la idea, son increíbles. Uma Thurman va a ejecutar a todos los que están alrededor, va a hacer una serie de movimientos con su katana, con una habilidad en donde ejecuta a todos. A mitad de la imagen hace una enucleación con 4 dedos, le saca el ojo a otro de los individuos que está atacando. Cuando estamos en ese momento, de escenas que ya vimos algunas de los momentos de las venganzas, uno empieza a estar ya no estresado, empieza a estar hasta relajado. Nos estamos acostumbrando al acto, a la acción violenta. En Perros de Reserva podemos encontrar que estos recursos se colocan en 2 lugares, ¿no? En la lucha del bien y el mal. Pero cosa singular, aquí vemos cómo lo que podría representar el mal, estamos con ellos. Y entonces vemos cómo uno de los actores, que ellos cometen un asalto, en Perros de Reserva cometen un asalto, ellos se han mencionado por número de color, por colores, y entonces vemos llega la policía un poco antes de tiempo, porque ellos tienen algún miembro que está infiltrado. Y cuando esto está sucediendo, uno puede ver este tipo de ejecuciones con una frialdad absoluta al personaje al que estamos identificados, que ejecuta a los policías. Estamos en esta imagen de lo que es el bien y el mal. Y nosotros ya tenemos en ese momento una inclinación de lo que puede ser lo que nos atrajo. Tarantino tiene una capacidad para generar violencia muy interesante, ¿no? De tal forma que nos manda un tipo de circunstancias. Hay un elemento positivo en relación con la violencia, ¿no? Funciona como una intención, como un método para crearte nuevas sensaciones. A veces ustedes pueden ver, sobre todo cuando estamos en la adolescencia, nos gusta ver el cine de terror. Pero ¿qué pasa con el cine de terror? En su violencia llega a una exageración tal, el cine gore, que empieza a ser como, entre comillas, divertido. ¿Qué pasa? Sale sangre por cantidades increíbles. Nos quita la sensación. Entonces vemos el acto de la destrucción, pero nos vamos calmando, ¿no? No es real. Sin embargo, el elemento en el negativo sí es algo real. Entonces, nos va sorprendiendo cuando vemos muchas de las acciones que sí son conocidas o vistas lejanamente en el cine, si son dentro de la vida real. Entonces, ¿qué pasa con esta visión prolongada de imágenes? Parece que nos insensibilizamos. La ansiedad, el miedo o el aturdimiento ocurren en situaciones que son de una violencia. Entonces, aquí estamos en un juego de armas que sale en Kill Bill, en donde la hija de Uma Thurman está portando un arma, es una niña de 5 años, y vean cómo se ve natural, al menos cuando vemos las escenas, porque es un juego, pero ya se le está enseñando a disparar a figuras, lo vemos natural. Estamos viendo que como si fuera parte de la educación, sobre todo que el padre siendo un criminal o manejar a un criminal, va a tener ese tipo de actos. Entonces uno
parecía como diciendo, así, pero son películas. Tenemos cómo las películas, cómo la realidad ha superado las películas. Y tenemos la situación de los narcos. Y podemos ver cómo esta serie de encuentros que tienen los narcos con la gente, con policías o con otra banda, cómo se ejecutan los unos a los otros y cómo los hijos heredan el poder. Entonces, tenemos esta idea de quién es el Chapo Guzmán y quién es el Chapito. Y lo vamos viendo como, sí, es parte natural, ¿verdad? Se nos está haciendo como una forma de vida de la violencia que es persistente en nuestra cultura. De tal forma que vienen estas escenas que son de una violencia real. En Perros de Reserva, el policía infiltrado, o el que se considera que va a ser uno de los infiltrados, va a ser ejecutado, pero no es ejecutado de darle un palo, sino que finalmente se preparan las escenas para dar una tortura. Entonces el gángster que tiene un color, él dice, fuimos traicionados y probablemente fuiste tú que iba a estar representando a ser un policía que no era real. Y entonces vienen esas acciones donde prepara la navaja para que veamos ocultamente y le arranca la oreja. Después él observa la oreja y la lanza al piso, como si no tuviera ningún valor. Entonces aquí estamos en ¿qué pasa con esto, no? Con estas constantes imágenes de violencia agrada a su público a través de formas de cómo la representa y lo que pueda tener lo emocional y excitante de ella. Entonces, en este tipo de diferencias que pueden tener ambos de los personajes que son los asaltantes. Pueden cometer el crimen y hacer el acto como una imagen real de donde se van a ejecutar. ¿Qué hace Tarantino? Tarantino va a crear un ambiente para su público. Entonces, te mantiene como matices emocionantes, ¿no? En Pulp Fiction tenemos esas escenas del baile que parecen de una estética muy, muy atractiva. O una vez en Hollywood, donde vemos esta imagen donde el guardaespaldas va a darse de golpes con el que pudiera ser una imagen de Bruce Lee, como si fuera una parte real. En este tipo de imágenes donde hay esta cuestión de que se te haga como atractivo en ese sentido de la ficción. Ambas escenas tienen como elementos previos o posteriores que te parece como atractivo y es natural las acciones. Pero Tarantino hace esto. En la línea de Pulp Fiction llega un momento en donde va a ejemplificar una violencia para mostrar su poder sobre otros personajes a través de lo que vienen a ser elementos de tortura, humillación y mutilación de los cuerpos. Entonces, esta es una constante en las imágenes de Tarantino, ¿no? En los bastardos, uno puede ver escenas de una violencia como cuando al militar le hace una herida en la de una suástica en la frente, o a otro lo van a asesinar con un bat y le van a golpear el cráneo. Entonces uno se queda, esta violencia es de carácter ideológico. ¿Por qué? Porque nos tenemos que colocar de a qué, porque ellos están vengando a todos aquellos judíos que fueron ejecutados por los nazis. Entonces estamos, una vez más, como cuando estamos como público, se tiene una representación de lo que viene a ser este tipo de circunstancias que tienen que ver con la violencia. Entonces, toda violencia expresada en el cine, pese a la ficticia imaginaria que pueda, sigue siendo violencia. Esta es violencia con el espectador. Hay películas donde uno puede decir que el director no tiene la menor empacho contra su público. ¿Por qué razón? Porque pone una serie de acciones
sobre lo que le va haciendo a su público a partir de los personajes. Ser un observador de un acto violento. Entonces el director al personaje le hace algo a su historia y a uno mismo. Nos deja una representación de esta violencia. Y entonces, ¿cuáles son esas repercusiones modales que pueda provocar? O si están cercanas a que haya alguna, si estas imágenes pueden tener representaciones morales. Tenemos varias, ¿no? Hay ocasiones en que vamos al cine, no nos agrada la película por la violencia, lo mencionamos y nuestro grupo de amigos nos dice, ay, ¿a poco te espantó? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pareciera que se ha aceptado la violencia y si tú te manifiestas o te quejas, entonces empieza a decir que si eres temeroso. Entonces tú no lo haces, te vas quedando como un paso atrás y empiezas a aceptarla, ¿no? Aceptar que es una violencia vista y que se va asumiendo. Hay una serie de aspectos de la violencia implícita, ¿no? Es empleado en forma menos llamativa, pero igual de abundante que la explícita. Pues hay actos que pueden ser explícitos. Tenemos en los últimos 10 años de un tipo de violencia implícita, ¿no? Que se tiene que traer lo que se hace a través del bullying. Entonces se hace a través del lenguaje corporal, de lo que se puede hacer a través que se le hace al otro. A veces, en esta angustia de la gente nueva que se conoce en los grupos, porque generalmente se va haciendo a nivel escolar o laboral, se van realizando estos actos, ¿no? Donde un grupo ha utilizado a un chivo expiatorio. El concepto de chivo expiatorio proviene desde la Edad Media. El chivo expiatorio era una época en donde a los individuos en la locura de los pueblos en Europa los colocaban en una barca y los lanzaban. Se llamaba la nave de los locos. Por eso van a escuchar algunas editoriales que se llaman así o algunos eventos que se llaman la nave de los locos. Entonces se colocaban a esos individuos, se les hacía pasar por el pueblo, casa por casa, y entonces se les colocaba en la barca. ¿Qué querían hacer en ese acto? Llevárselos y que se llevaran el mal. Eso, eso pareciera que no tiene tanta importancia, pero se conocen aquí algunos los, ríos como el Sena o el Rin, que tienen 40, 50 metros de ancho y un gran caudal. Entonces uno puede ver o considerar que en barcas en donde eran lanzados 10, 14, 18 personas en una, pues a lo que iban era irremisiblemente a la muerte. Pero claro, no lo veían, nada más los lanzaban. Eso es conducta que se tiene sobre un individuo que se tiene como chivo expiatorio. El grupo decide que no comparte las mismas cosas y entonces se aplica ese juego verbal o de violencia implícita. Eso lo vemos también en el cine, lo vemos y lo vamos considerando como una parte, no como no sé, hace tiempo había una película que se llama Hablemos de Kevin, y son esta serie de conductas que tienen, o esta película de Gus Van Sant, se llama Elefante, que relata los asesinatos que comete un muchacho que va a la escuela, que va armado y dispara sobre toda la población, y lo que van armando es de cómo fueron sus días previos, y sus días previos estaban ligados a eventos de bullying. Entonces, esa era su venganza. Entonces, hay diferentes tipos de violencia y entonces quedamos ante este hecho. De Susan, es algo que dice Susan Sontag en 2003. Mujer, Susan Sontag es una escritora feminista, y por eso lo pensé para el día de hoy. Es una pensadora feminista que en 2003
en el libro Ante el dolor de los demás, señala que la violencia produce una disminución del sentido y significado del dolor, llevándolo hacia un término de naturalizarlo o percibirlo disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos acciones de violencia o acciones de bullying, el asunto se tiene que corregir grupalmente. Es decir, el menor que tiene bullying tiene que levantar la queja, pero tiene que ir acompañado de sus amigos también, porque el bulleador tiene que aislarse. ¿Para qué? Para que en ese sentido se le pueda confrontar, se le pueda llevar a un tratamiento. Generalmente los bulleadores, ¿qué creen? Son violentados en casa. ¿Por quién? Por los padres. ¿Y qué creen? Los padres fueron violentados en su vida, en la vida infantil. Entonces, esto se tiene que deponer, cortarlo. La forma de cortarlo es a partir de plantear que el dolor de los demás es mi dolor. Porque si no estamos ante esa idea de que el dolor del otro nos signifique algo, bueno, seguimos llenando el cine, y cuando salimos del cine no nos damos cuenta del ejemplo que nos da. Entonces tenemos este suceso que se da en generaciones que ya son aproximadamente como de unos 30 años. ¿No? Ustedes ya lo tienen más natural. ¿Cuál es el suceso? Los videojuegos. Los videojuegos se han ido modificando. Si ustedes conocen los videojuegos iniciales allá de los 90, son ingenuos en este sentido, ¿no? Mario Bros. Va brinque y brinque poniendo retos. Y entonces ahí es hacer el reto y tener un poco de tiempo. Después estos retos se van haciendo como actos que le pasan caerse, maltratarse, ¿no? En Mario Bros. Se recupera. De ahí se pasó a eventos de competencias, a ver, más rápido, y después de destrucción, de uno y otro. Ahora podemos bajar o tener en una consola para que sea más realista, las consolas que se utilizan para esto, en una consola tener programas como estos de Creed asesinos, y se compite a ver quién mata a más. El progreso de la informática hace que se realice con desconocidos por vía online. Se compite y se mata. Claro, que son imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Naturalizamos la violencia. La hacemos como la competitividad que les mostré de la especie se representa en ellos. Y nos damos cuenta. No damos cuenta. La prohibición se brinca una vez más, ¿no? La prohibición del acto de matar queda como un juego en la mente. En este momento tenemos esta saga permanente de este tipo de infecciones donde se hacen los zombies. ¿Y qué cosa, no? Tenemos la saga de zombies en donde como si fueran cucarachas, les tienen que deshacer la cabeza, o en algunos otros ya los zombies van variando. Y vemos naturalizada la violencia. El destino nos jugó una jugada magistral, ¿verdad? Tenemos un virus, SARS-CoV-19, COVID-2, donde las personas se mueren, ahora sí en serie, por un virus, no como en este tipo de películas que los hacen caníbales, ¿no? Devoradores. Ahora sí nos morimos. Entonces, no nos damos cuenta de lo grave que es, y a veces nos ponemos en riesgo y nos reunimos en sitios que pueden implicar un riesgo porque ya no lo creemos, porque todo lo pensamos en esa sensación naturalizada de la violencia. No, eso no puede ser cierto. Entonces hubo muchísimas muertes alrededor de esta idea. No, yo no creo que haya algo que nos pueda matar tanto, porque eso pasa en las películas. ¿Sí? Se ha venido sucediendo. He ahí por qué debemos tener como una idea muy clara que vemos cine violento, pues como digo, es parte de nuestra forma de adaptación.
Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con el cine violento o vamos a hacer las modificaciones necesarias? Entonces encontramos la violencia en los programas de televisión, una continuidad de esta violencia, lo podemos encontrar en estas imágenes de las plataformas, en acciones que las encontramos como graciosas. Si ustedes ven algún tipo de caricatura violenta en la actualidad o esas variantes, yo recuerdo en mi etapa de mi infancia, lo que veíamos era el Correcaminos y era un actor violento uno tras otro repetitivo, de tal forma que uno lo veía como natural, finalmente era una caricatura, ¿verdad? Estábamos ante el acto de la violencia. El dejar la violencia o de poner los actos de violencia pareciera que anulan una cualidad, que es el del hablar y de la comunicación, y nos deja en el impulso. Es en donde estamos en este momento. Bueno, esto fuera la idea de mi conversación con ustedes. Espero que les haya resultado un poco entretenida. Fue una lástima que en dos de los videos cortos, no tampoco piensen que vamos a ver las películas, eran como de 15 segundos, que representaban actos violentos. No se presentaron por estos cambios de una computadora a otra y entonces que no tienen tal derecho. Pero creo que al menos la idea de lo que hace la obra de Tarantino, que es uno de los directores que más ejerce películas sobre violencia, ha sido realizada. Pues, Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y tenemos varias preguntas que se las voy a plantear en estos momentos. La primera dice, ¿que haya imagen ideológica significa que pretende educar? Déjenme ver cómo salgo. Ya. No necesariamente. Hay una forma, no es propiamente una educación, es una forma de interpretación, algún término de la realidad, te la colocan ahí. Como espectador, tienes que detectarlo. Un ejemplo. Tenemos estas imágenes de narcos. No sé si ustedes hayan logrado ver en esta una serie que tiene Nat Geo sobre narcos. Ahí a un individuo lo entrevistan, le colocan un paliacate o algo que no le permite ver el rostro y él te relata los actos que ha hecho. En forma sencilla, no crean que se te va con detalles, ¿no? Entonces tienes ahí un individuo que lo están entrevistando. Nat Geo, para poder hacer esto, a un individuo le paga. El quien está hablando es un sociópata. Es decir, ninguno de ustedes que tienen una formación, una opinión sobre la violencia, pues ustedes pueden tener su propia opinión, va a ser entrevistado por Nat Geo porque no son interesantes. Pero un asesino sí. Y entonces yo me quedo sorprendido y digo, ¿y tú le pagaste? Te lo dicen o te lo hacen para que al menos la gran población no entre en contacto. Pero entonces te quedas en esa parte que es, ¿qué me estás mostrando? ¿Que eso es bueno? ¿Que eso es malo? ¿O cómo son? Ahí hay una ideología. Yo pensaría que hay una ideología que tiene que ver con el rating de los programas de televisión, ¿no? Yo vendo, y cuando yo vendo yo anuncio, y cuando yo anuncio me va bien, o tengo mayor número de personas que están en tal plataforma, y eso es bueno para mí. Ay, bueno, si tú mataste a alguien, le pegaste con un martillo y lo deshacías, bueno, no vayas con muchos detalles. Entonces, este individuo, ¿cómo queda? Ideológicamente, ¿qué representa Nat Geo en ese momento? Cuando después vemos otras escenas, ¿no? Otras en donde hacen bienes, hacen esto, te quedas confuso. Entonces uno tiene que decir,
No, yo creo que estas las tengo que yo cancelar y no verlas. Y si puedo decirle, no pasen esto, aunque te lo pasan a las 11 de la noche. Claro que ellos van a decir, tenemos nuestra libertad de expresión, tú tienes como libertad de escucha apagarlo. Entonces, eso nos va a plantear situaciones ideológicas. ¿Qué pasa con Tarantino? Pues con Tarantino y cuando vi Pulp Fiction y vemos Uma Thurman, pues los caballeros dicen, ¡ay, qué bonita es, verdad, Uma Thurman! Y todo lo que está atrás se te va. ¿Entienden lo que hay en una ideología? Sí, claro. Entonces, cuando el contenido tiene un sentido ideológico, es cuál es mi posición ante ese hecho. Aún la escena de Eisenstein sobre el acorazado Potemkin es una escena en donde vemos este asesinato y el acorazado es un acorazado que dispara al ejército del zar, o sea, ellos se sublevan y le disparan. Entonces, estamos viendo que va más allá de la idea de que si son socialistas o no. Estamos viendo de que un grupo de personas que estaban en un acorazado se sublevan al ejército. Y entonces uno piensa, los militares que estuvieron ahí, sí que habrán tenido un gran problema. ¿Qué habrá pasado con ellos? Ideológicamente, ¿qué pasó? No sabemos. Einstein lo único que relata es cómo los del acorazado defienden al pueblo y el ejército se hace del pueblo, como lo mencionan los bolcheviques. Entonces, ahí hay una parte ideológica, pero no de las personas. Eso es lo que tendríamos que hacer, un ejercicio intelectual cada vez que vemos cine o que vemos escenas de violencia. Eso es en mi opinión. Correcto. ¿Las representaciones realistas no se consideran realidad? Eh, yo creo que siempre la realidad supera. En esta escena en que vemos de cómo le corta la oreja el personaje en Perros de Reserva y lo tortura, las escenas fuertes sí te colocan un poco fuera. Yo creo que el simple acto de cuando has visto en una pelea callejera y golpean a alguien en el rostro y sale sangre de un solo golpe, te rompe mucho de las realidades que vemos. Cuando vemos, bueno, tan solo el deporte, vamos a quedarnos con la idea de que somos un violento, ¿no? Pues tenemos el box olímpico y la lucha olímpica. En el box olímpico, para que tú, eh, para que alguien sea vencedor de otro, cada boxeador tiene el rostro protegido y tiene en los guantes una mancha blanca y se cuenta el número de contactos de ese rostro protegido con el guante. Si vemos con la distancia que es los planteamientos del box profesional, es uno, que dato de intermedio. Pero si vemos la UFC, no hay guante protector, es un guante que tiene unos nudillos. No hay nada que proteja el rostro. Se puede golpear y se le puede patear. Si está en el piso, se le puede patear, se le puede desfigurar o se le puede matar. Claro, para eso tienen ahí el tercer hombre, ¿no? Que es el que va a evitar eso. Pero un golpe bien puesto acaba con alguien. Hay muchas distancias de una violencia a otra, ¿no? Y entonces quedamos que nos gusta la UCC porque es realista. Destruyeron a alguien. Entonces, cuando un atleta tiene golpes en el cráneo, un atleta, 2 a 3 de esas magnitudes, empieza a tener una repercusión. En este momento quedan bloqueados y pueden tener pues, un estado confuso. Eso produce un edema. Pasado de eso, se vuelve a realizar, a practicar este deporte y se le vuelve a suceder eso. De tal forma que hay boxeadores muy, muy buenos, después de que fueron golpeados 4 o 5 peleas después vuelven a perder y perder. Algo les pasó, ¿verdad?
ya no son tan rápidos, ya no se defienden tan bien, su cuerpo ya no aprendió a evitar el golpe. Bueno, esas personas son candidatos a tener una demencia, una falta de control de impulsos en donde puedan golpear, puedan asesinar o depender de otros. No se sabe. Esa es la repercusión de ese tipo de deportes, cuando tienen esas características. Nosotros vemos cuando sucedió, pero no vemos la vida futura de ese hombre. Entonces uno dice, oh, pues sí, sí se ve daño a su existencia. Sí, claro. ¿Para qué uno se divirtiera? ¿En qué momento? Para que uno estuviera comiendo, bueno, diciendo de los gustos que tiene la ciudad, comiendo unas alitas de pollo. Oye, fíjate cómo le pegó. Si pidieron otra cerveza y ahí quedó. Para ustedes, para el otro no. Ujú. Sí, Esa es la violencia. perfecto. Entonces, sí, 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 hay una violencia que es muy real, pero nos vamos dando, queremos verla más cercana y realista. Ok. Nos preguntan, doctor, ¿usted cree que la violencia que aparece en diversas películas y principalmente en los filmes gringos han ayudado a incrementar la violencia en el ser humano? No, ahí sí, yo sí pensaría que eso es una determinante muy difícil, decir que esa es la causa de. Lo que sí podemos decir es que está más accesible tener armas, sobre todo en los estadounidenses, y entonces estos eventos de un estudiante matando a otros, ellos fueron los que lo inauguraron, y eso no pasó en ninguna película. Ok. Pasaban en las películas escenas de bullying, Eso pero es no pasaban actos de ese tipo. claro. No, no. Ahí sí podemos ver la realidad supera al cine, ¿no? La película de Elefantes de Gus Van Sant es basándose en eso de Columbine, Ujú. años después, tratando de dar una lectura para que uno la comprenda. Uno pueda decir, hay que resolver algo, porque cuando acaba con eso, es evidente que los estadounidenses, en sus enmiendas que tienen sobre las armas, la libertad de las armas, tiene un efecto de cómo las diferencian con nosotros, ¿no? O cuando este acuerdo con la policía mexicana que supuestamente se menciona allá en 2009 o 2006, en Rápido y Furioso, que se hace una de como que se entregan armas para darle seguimiento a las armas y a ver si encontraban con un cártel. Pues lo único que hizo fue armar a un cártel y que se desapareció otro. Esa es la realidad. Claro. Sí. Nos preguntan, tenemos muchas preguntas, pero el tiempo nos está comiendo, entonces le voy a hacer estas últimas dos preguntas. Dice, ¿considera que el cine es una pieza clave en la normalización de la violencia y en cierto punto ha incrementado o ha favorecido su incremento? Y la segunda es, ¿considera que observar la violencia en diversos medios propicia una desensibilización, perdón, a la misma? Sí, o sea, la violencia del cine y de la televisión, y eso sí hay una desensibilización a la misma. Eso sí, yo sí lo considero como lo vemos muy natural. El planteamiento de que si eso ha incrementado o no, a uno le sale como un pensamiento científico, ¿no? Entonces, el pensamiento científico te propone, tú tienes una comunidad, y entonces le vas a pasar de un tipo de filme y a otro tipo de la comunidad, que no le vas a pasar otro tipo de filme. Entonces, ya nuestra investigación es imposible, ¿no? Sí, claro. Lo que sí podríamos encontrar